Hola, ¿cómo están mis queridos docentes? Bienvenidos a la comunidad Educatec Perú. Hoy día vamos a ver sobre el curso de Educación Básica Alternativa. Así que el tema de hoy que veremos en este curso va a ser sobre el marco curricular que se refiere a esta modalidad de educación básica. En este caso, la modalidad que tiene que ver, ¿no?, con la enseñanza de más que todo adultos, porque sabemos que los que están llevando a cabo en diferentes instituciones la enseñanza de la modalidad EVA o en la modalidad EVA es pues para dar un aprendizaje a nuestros estudiantes que ya tienen una mayoría de edad. El mayor porcentaje pues parten desde los 18 años para arriba. Así que sin más preámbulo, vamos pues a desarrollar el tema de hoy, conocido obviamente por cada uno de ustedes, pero es necesario puntualizar ciertos temas. Así que hoy día, como vemos en la pantalla, vamos a hablar sobre el marco curricular en EVA. El marco curricular es una visión amplia o se da en una visión amplia, ya que aquí tiene que ver el Currículo Nacional de Educación Básica. En este caso, educación básica alternativa puede ser el articulado o el reajustado, como se le llama en esta modalidad. Esto vendría a ser importante, ya que la conceptualización del currículo se da como un conjunto de experiencias de aprendizaje que están intencionadas, están sistematizadas y están desarrolladas por los diferentes centros precisamente de esta modalidad de educación básica alternativa que se les llama SEBA, que no solamente compete al ámbito estatal, también vemos en los colegios particulares que hay instituciones que brindan precisamente esta modalidad, denominándolos no escolarizados o también SEBAs, como acá lo vemos. Entonces, por ello es denominado o podemos hablar de este punto como un conjunto de experiencias donde se van a incluir diferentes interacciones que va a tener los estudiantes unos con otros en el transcurso del año. Muy bien, entonces esto tiene que ver precisamente con una definición o un SEMA que corresponde al marco curricular, porque cuando yo voy a hablar del marco curricular yo estoy hablando netamente del documento en el cual yo me baso para desarrollar mi temática. Y así como en educación básica regular se basan del Currículo Nacional de Educación Básica del 2019, en este caso el currículo que está ya articulado, bueno, es lo mismo, pero en esta modalidad. Así que es una forma o un enfoque de darlo una visión un poco más ampliada a lo que vendría a ser el currículo bajo esta modalidad. También podemos decir que de allí que los EVAs, bajo esta perspectiva o este enfoque, no deben considerar los aprendizajes solamente. Hay SEBAs que consideran los aprendizajes en cierto aspecto, pero aquí en este punto que vemos los SEBAs, según nos señala, no deben considerar de o que los aprendizajes solo tengan que ver con procesos educativos previstos y estructurados, ni tampoco tenga que ver con el docente que sea el único agente educativo. Y es cierto, para una institución educativa en esta modalidad, pienso yo que es un todo. Tiene que acá estar enmarcado en los aprendizajes que van a adquirir nuestros estudiantes, en los procesos educativos pedagógicos que van a entrar a tallar, algunos procesos planeados, otros procesos previstos, ¿no? Depende de la forma en que se den, ¿no? Y tiene que ver también el apoyo, el respaldo del docente, pero no quiere decir que él sea el docente sea el agente educativo primordial o relevante del cual gire todo, no, sino que es un conjunto que forma parte de esta visión ampliada del currículo nacional, en este caso educación básica alternativa. Por eso vemos en la parte de abajo que este punto tiene que ver con el logro de aprendizajes, ya que depende no solo de la relación del docente, como les vuelvo a repetir, con los estudiantes, sino también tiene que ver las relaciones que se dan con las personas que van a interactuar en la institución. Puede ser el personal de las instituciones educativas, las familias de los alumnos u otros actores que aparezcan en la sociedad. Por ello es que los proyectos curriculares de los SEBAs deben generar intercambios
tanto de los actores o agentes internos para mi criterio como externos, los cuales van a permitir la participación de ellos mismos dentro de los procesos formativos de los estudiantes, que ese es el fin, ese es el objetivo, que todo pueda involucrarse para el crecimiento y fortalecimiento de nuestros estudiantes, pero en relación a sus aprendizajes. Muy bien, hablemos entonces un poquito más de las características del currículo. Las características del currículo tienen que ver con que se refleja una visión holística de la personalidad y su realidad, tiene que ver con promover la interculturalidad, atender al cuidado del ambiente, a fomentar la equidad, a ser abierto, ser flexible y diversificable, estar orientado por competencias e impulsar la formación para la gestión productiva y el trabajo con visión empresarial. Entonces, son características o vemos acá un todo que compete a un perfil que deben tener nuestros estudiantes cuando ellos egresen. El objetivo del currículo, en este caso de educación básica alternativa, es precisamente insertar y de cierta manera estar promoviendo en los estudiantes pues que estas características puedan reflejarse, ¿no? Puedan perenizarse en ellos de tal manera que formen parte también como estudiantes ya competentes al finalizar su año lectivo. Entonces, si es que hablamos de la característica del currículo y estamos mencionando que refleja una visión holística de la persona y su realidad, es porque el currículo debe ver al estudiante como un ser único en interacción consigo mismo, con las otras personas, con su entorno, con todo en sí lo que le rodea y que forma parte de su integralidad. Es lo que nos dice en este punto. Por ende es que es una visión holística, una visión amplia de la persona con su contexto, con sus circunstancias, con los elementos o agentes que intervienen dentro de ese mundo, en este caso de esa visión holística. Punto B nos mencionó que también la característica del currículo es que promueve la interculturalidad y eso obviamente tiene que ver con el reconocimiento de diferentes identidades culturales y también con la generación de procesos mutuos de interculturalidad. En otras palabras, es necesario que el niño, estudiante, adolescente, joven o adulto pueda socializarse y reconocer o identificar la cultura con la que ella o con el que pertenece, conocerlo, poder realmente tener presente la importancia de que forma parte de una cultura y que no solamente es formar parte de ella, sino también poder conocer otras culturas que le lleguen a relacionar, que le lleguen a ampliar su bagaje cultural y así obviamente pueda crecer en el aprendizaje cuando él empiece a interrelacionarse de manera cultural. Cuando hablamos en el punto C de las características del currículo y estamos mencionando en este punto que debe haber una atención al cuidado del ambiente, hacemos referencia a que aquí se quiere estimular el compromiso precisamente personal que tu estudiante debe tener para poder cuidar el medio ambiente, conservar el medio ambiente, tener conciencia de lo que significa el cuidado del medio ambiente y de la restauración de sus recursos ambientales que forman parte de la naturaleza, que tu estudiante pueda integrarse de esa manera y poder desarrollar en él un enfoque de solidaridad precisamente con lo que vendría a ser el cuidado del medio ambiente y así pueda él mismo intergeneracionalizarse con otras personas más y también él para su propia generación poder plasmar la importancia y el compromiso que se tiene que dar de todas las personas por el bien del medio ambiente. En el punto D, cuando vemos la otra característica de fomentar la equidad, pues acá el currículo nos menciona que debe darse este punto bajo aprendizajes relevantes,
que debe estar impreso en todos los estudiantes, de modo que los estudiantes pues sientan precisamente el compromiso, diría yo, de responder a los desafíos que ellos tienen que enfrentar en las diversidades, situaciones que le va a tocar pasar o escenarios de la vida que él va a tener que pisar. Entonces, por ello es necesario que el diseñar o los diseños curriculares nacionales que el Estado te proporcionan a ti docente va a ser una base de formación común planteada más que todo como un derecho de equidad, pero a la vez como un requisito de la unidad nacional en la diversidad. En otras palabras, se tiene que incentivar a que el aprendizaje sea para todos y que se relacione o se brinde este aprendizaje ante cualquier escenario que tu estudiante tenga que pisar o tu estudiante te presente. El hablar de fomentar equidad es que el currículo nacional quiere que tú sepas que es una base que les da a todos el tener este currículo y el basarte para hacer una sesión de clase, armar tú como docente una sesión para tus alumnos, es porque quiere que tú abordes de manera general, sin hacer distinción ni discriminación, de que los puntos importantes que te brinda el currículo es para la formación en común de todos los estudiantes, en donde se va a tener que priorizar el derecho precisamente a la equidad, como también la unidad nacional en medio de la diversidad en que se encuentre. Y cuando hablamos de diversidad estamos hablando más que todo en el aspecto de género, en el aspecto de creencias, en el aspecto de la cultura misma. Tener en cuenta que lo que plantea el currículo es que haya una unificación nacional de todos esos aspectos. Bien, también nos menciona la característica del currículo es que debe ser abierto, debe ser flexible y debe ser diversificable. Esto apunta a que hay avances en el conocimiento que tiene que ver con la innovación de las realidades específicas de los estudiantes. Una persona para aprender tiene que ser abierto a nuevos cambios, abierto a nuevos procesos, los cuales van a ser permanentes, pero que le van a permitir diversificarse, y eso le va a permitir a esa persona diversificarse socialmente, culturalmente, ecológicamente, étnicamente, lingüísticamente, etcétera, ¿no? Ya sea incluyendo al género, que le encuentre él obviamente formar parte o conocer de las demás personas, ¿no? Entonces, todo tiene que ver precisamente con este punto. El yo hablar de que tengo que formar a mi estudiante con la óptica de que sea abierta, flexible y diversificable, porque así me plantea el currículo nacional en síntesis, es decir, de que yo quiero que ese proceso de aprendizaje sea dado de manera puntual y correcta a mis alumnos, en las cuales yo muestre precisamente que este proceso de aprender es para todos, es diversificable, aborda tanto tu cultura, tu contexto, tu lengua, tu etnia, tu identidad, tu género, sea por como tú estés mostrándote en ese momento. El currículo nacional no margina, sino que se abre inclusive para innovar conocimientos que puedan darte de esa manera a ti un mejor aprendizaje. Bien, en el punto F nos menciona estar orientado por competencias. Y aquí pues obviamente que es el punto clave de lo que apunta el currículo en sí y todos los currículos de las diferentes modalidades. Ya que cuando hablamos de competencia estamos hablando de que mi estudiante tiene que estar enteramente preparado y competente, que tiene que ver con competencia para poder dar solución, para resolver cualquier problema o situación personal, familiar, laboral en que él se enfrente, ya sea en su contexto o relacionado con su vida cotidiana o con su diario vivir. Los estudiantes deben ser capaces
de poder afrontar estas situaciones que se les presenten, ¿no? Lo van a resolver con autonomía, con independencia, con carácter, de tal manera que ellos se sientan seguros. ¿Por qué? Porque ya han sido preparados y están aptos para poder dar precisamente o absolver ese problema que se encuentre en ese momento en cualquiera de las situaciones. Bien, y por último punto, las características del currículo. Cuando mencionan impulsar la formación para la gestión productiva y del trabajo con una visión empresarial, es que nuestro objetivo como docentes en la modalidad de educación básica alternativa está guiado a que nuestro estudiante reflexione sobre su desempeño, sobre su desarrollo, pero más que todo enmarcado dentro de su campo laboral, ocupacional. Puede ser un campo que él mismo ha creado, se ha generado, o bien que un campo que tenga que ver con un mercado ya más amplio en el cual él tenga que radicar. Por eso cuando inicié la clase les decía a modo de introducción que hablar de nuestros estudiantes de esta modalidad es muy diferente, ya que nosotros vamos a ver otras realidades no comunes, inclusive realidades que tú no conoces por la edad tal vez que tengas como profesora, como profesor. Si es que te ha pasado en algún momento, te encuentras impresionado por no solamente por las edades que tienes que enseñar, que son 30, 40, 50, 60 años, la mayoría, sino porque cada uno tiene un mundo más fuerte que el otro, más difícil que el otro, en la cual su contexto, su situación, lamentablemente no es la misma que un adolescente que tiene sus padres constituidos con un hogar bien formado y que le dan lo necesario. Encontramos diferentes contextos, es por eso que acá lo que quiere el currículo es impulsar a que ese estudiante se forme, pero bajo una gestión productiva y de trabajo con visión empresarial. Es que nosotros, como nuestros estudiantes ya son mayores de edad, queremos que ellos también salgan y tengan como muy importante también o de mucha relevancia que debo yo tener mi carrera terminar mi secundaria, pero a la par no perder la visión de trabajar o de seguir trabajando en mi empresa en mi negocio o en donde yo haya postulado. El currículo nacional apoya a que nuestros estudiantes se sigan desarrollando en su campo laboral, ocupacional, como lo quieras llamar. Esto es el punto aquí. Por eso es que en esta modalidad vemos nuestros estudiantes que la mayoría trabaja, ya sea como empleados del hogar, ya sea como parte de una empresa en los diferentes campos o chacras que hay en la parte de Virú, en las zonas interiores del Perú, ¿no? Entonces ahí ellos van y trabajan y eso no quita que no puedan estudiar. Por ende es que el Estado tiene que adecuarse en algunas zonas, no digo que todo es así la modalidad EVA, pero hay zonas en las cuales se tiene que adecuar el día para que nuestro estudiante pueda aprender mejor o separar ese tiempo de estudio ya en coordinación con el encargado o especialista de la modalidad de educación básica alternativa. Es por ello de que este currículo lo cita como una característica primordial. Bien, entonces el diseño curricular básico nacional de educación básica alternativa es un documento, como les he dicho, pero es un documento normativo y de orientación que es validado obviamente por todo el país, en la cual ahí se resume, se sintetiza el sistema educativo y lo que allí va a estar expresado es lo mismo casi que lo que nos plantea el currículo de la educación básica regular. Ahí se van a ver competencias, ahí se van a ver habilidades, aprendizajes esperados, logros de los que se van a ver como resultados obviamente de desarrollar esos aprendizajes, en este caso en los 3 siglos de la educación básica alternativa que se desarrolla. Hay elementos que componen el diseño curricular básico nacional de esta modalidad que vienen a ser las competencias, los aprendizajes a lograr. Cuando hablamos de las competencias según el currículo básico nacional, es un saber actuar de manera reflexiva, asertiva, eficiente, tanto dentro del campo educativo de donde yo voy a encontrar personas, como también con respecto a la naturaleza, a los objetos o a las ideas
que voy a extraer de las relaciones interpersonales o sociales que voy a tener con las demás personas. Entonces, las competencias se da dentro de un saber actuar y que no alude solamente a una capacidad manual, sino también puede ser una competencia dada por una capacidad técnica, una capacidad operativa y por qué no también por un saber cómo, un saber por qué y un saber del para qué hacerlo. En eso consiste la competencia, es un saber actuar, pero de manera consciente y eficaz, tanto en los planos individuales, como también en los planos en los cuales ya te tienes que relacionar o interrelacionar con otras personas que te van a permitir desarrollar o fortalecer las competencias en el aspecto técnico, operativo, etc. También dentro de este punto es necesario vincular que las competencias tienen que ver con los aprendizajes que yo quiero lograr. Los aprendizajes a lograr que yo menciono son aquellas capacidades, aquellos conocimientos, aquellas actitudes que a ser desarrolladas por nuestro estudiante durante un grado determinado siglo, pues van a permitir el ejercicio de esa competencia o mejor dicho, el desarrollo de estas competencias. También dentro del diseño curricular básico nacional se da una organización. Dentro de la organización está dado por áreas. Aquí he citado solamente algunas porque te quiero mostrar cómo está constituido. Y todo esto engloba lo que es el marco curricular. No es necesario detallarte tanto porque esto lo vas a encontrar en el documento normativo que está en tus manos, que está en el internet, que espero que esté en tus manos y que sea parte de todo el conjunto que te lleva a ti a desarrollarte profesionalmente en tu institución, ¿no? Porque son muchos documentos que tenemos que tener para poder hacer un buen trabajo de nuestra institución. Uno de ellos, obviamente, es nuestro diseño curricular básico nacional, en este caso, de educación básica alternativa. Las áreas que tenemos o que conocemos son aquellas que se conciben como formas de organización que están orientadas a atender los diversos aspectos de desarrollo integral de nuestros estudiantes y de dar a conocer su actuar en el mundo sea natural, o sea, en otras palabras, lo que aprenda nuestro estudiante a través de las áreas curriculares que desarrollemos va a tener como resultado en que mi estudiante va a mostrar una actitud ante el mundo natural, social y laboral, en donde ahí se va a ver precisamente, o ellos van a plasmarnos todo lo que ellos han aprendido y desarrollado en las competencias y en los aprendizajes a lograr que tienen que ver con sus capacidades y sus habilidades. Por ende es que acá hay un cuadro que he querido mencionarles para nada más recordar de cómo está estructurado las áreas curriculares en lo que vendría a ser el currículo básico nacional de educación básica alternativa. Está dado por 3 ciclos, como lo mencioné antes, en donde el primer ciclo es nivel inicial, que tiene que estar enmarcado las áreas de comunicación integral, matemática, ciencias sociales, ciencia, ambiente y salud, y por último, educación religiosa. Estas áreas van a estar dándose en el nivel inicial de la educación básica alternativa, según nos señala este documento del currículo básico nacional. Ahora, dentro del otro ciclo, que es el intermedio, se va a desarrollar también comunicación integral, en donde van a estar las áreas precisamente de comunicación integral, matemáticas, ciencias sociales, ciencia, ambiente y salud, educación para el trabajo y educación religiosa. En el tercer siglo va a estar estructurado lo mismo, comunicación, pero acá se va a integrar, como ya es en el aspecto de secundaria, se va a integrar idioma extranjero inglés o lengua originaria, que puede ser quechua. Matemática, ciencias sociales, ciencia, ambiente y salud, educación para el trabajo y terminamos con educación religiosa. Estos a la par tienen que estar desarrollados con lo que vendría a ser sus contenidos transversales, curriculares transversales. Bueno, en la educación básica regular se llaman enfoques transversales, en este caso vendrían a ser nuestros contenidos curriculares transversales.
Y para ello pues te comento que las áreas curriculares que acá se toman en cuenta en cada siglo van a permitir a tus estudiantes apropiarse, como nos señala en la parte final, apropiarse del saber científico, del saber humanístico, del saber tecnológico y del saber tradicional, propio de contextos socioculturales específicos para poder obviamente comprender y actuar sobre su cuerpo mismo y su medio natural, laboral y sociocultural. Por ende, es la importancia que debe tener las áreas curriculares y el desarrollo de cada una de ellas en estos ciclos. Y obviamente sabemos que estos ciclos están comprendidos por cada grado o año que pertenezca. Hablamos entonces un poquito más de las áreas curriculares. Las áreas curriculares que entran a tallar en este aprendizaje de nuestros estudiantes pueden desarrollarse a partir de las sesiones de aprendizaje a cargo de los docentes en espacios educativos del SEBA, con participación de diversos agentes comunales. Cuando decimos agentes comunales, es que entren a tallar otros actores que forman parte del contexto, como le acabo de mencionar hace un momento, el personal mismo de la institución, que no tiene que ver en el aspecto docente, los padres de familia, inclusive pueden sacar a los estudiantes fuera de la institución para que se relacione con los otros actores externos que vendría a ser el alcalde, vendría a ser personal de la municipalidad, dependiendo del curso y temática que tú le quieras plantear. Por eso es que esto es un proceso o se da dentro del proceso de contextualización y diversificación curricular, en donde se consideran pues para este desarrollo actividades que van a desarrollarse, valga la redundancia, dentro del horario semanal o incluyendo actividades los sábados y domingos. Lo importante aquí es que los estudiantes vayan rotando por las diversas actividades de acuerdo a sus aptitudes y a sus intereses. Se pueden dar por ende estas actividades que son consideradas para fines de evaluación en el área con la que se van a relacionar. Exacto, entonces esto tiene un objetivo, es para que precisamente se vaya dando ese proceso de contextualización, de diversificación, y eso lo van a llevar a cabo gracias a las diferentes actividades que van a permitir tomar en conjunto con sus estudiantes y poder organizarse y así de esa manera desarrollarlas. Muy bien. Describimos entonces ahora cada una de las áreas, como les dije, solamente he tomado 3 para que tú conozcas el esquema, cómo está estructurado y te familiarices. Si es que en caso recién estás empezando o si ya eres un profesor de esto, bueno, felicidades, ya dominas, ya sabes. Y cuando los profesores ya dominan, pues pueden mejorar, pueden complementar de diferentes capacitaciones que han tenido a lo largo de su carrera, en este caso en el campo magisterial. Cuando hablamos de la descripción de las áreas de comunicación, estamos abordando el área de comunicación integral, en donde se desarrollan competencias comunicativas como expresarse de manera oral, saber escuchar, saber oír, comprender diferentes tipos de textos que van a responder a distintas intenciones, a distintas situaciones comunicativas, así como se va a dar también una expresión artística, una expresión audiovisual. Se van a ver ahí plasmado cómo a través de esto cuánto ellos pueden desarrollar esto gracias al dominio de las competencias que se les ha forjado en ellos, donde supone necesariamente un eficiente manejo de la lengua materna para construir una interculturalidad y así lograr relaciones equitativas tanto en el ámbito familiar, laboral y promover así la participación democrática. Eso es con respecto al área de comunicación. Bien, cuando hablamos del área de inglés, tiene que ver con el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso el inglés, o con el aprendizaje de una lengua originaria que va a tener el propósito de servir de un espacio intercultural de comunicación. Quiere decir que yo formo parte de un contexto y me va a permitir, gracias a mi idioma, poder interculturalizarme con otra persona de otro espacio geográfico, para entender un poquito mejor. Y eso va a permitirme, pues, ampliar y desarrollar el conocimiento, el reconocimiento y la valoración de otras culturas,
Es decir, aquí se va a posibilitar que los estudiantes asuman una actitud dialógica, de diálogo, ¿verdad? Y una disposición favorable, obviamente, para poder actuar en nuestro país y también en nuestro mundo o en este mundo tan globalizado que tenemos actualmente. Bien, ahora vemos el área de matemáticas. En el área de matemáticas es promover experiencias significativas para nuestros estudiantes, donde ellos mismos van a construir aprendizajes en forma individual, en cooperación con otros, en un encuentro enriquecedor, pero enriquecido de manera exquisita gracias al saber matemático, que eso le va a permitir desarrollar pues en su experiencia de vida las capacidades, los conocimientos, las actitudes propias que conciernen a esta área de matemática. Tenemos también a la área de ciencia, ambiente y salud, donde aquí se fomenta el interés de los estudiantes para vincular las ciencias con los fenómenos. Aquí se aborda el estudio de hechos, de aplicaciones científicas que tengan mayor relevancia, así como también las implicancias sociales y las éticas de uso que tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? De esta manera nuestros estudiantes en este curso tendrán un bagaje suficiente de conocimientos sobre su mundo natural, que tiene que ver con la salud, con la producción, con el consumo sustentable y el cuidado del ambiente, que le van a permitir obviamente mejorar la calidad de vida. Todo eso vamos a abordarlo en esta área de ciencia, ambiente y salud. Cuando hablamos del área de ciencias sociales, estamos enmarcándolo en la construcción de la identidad del ser humano dentro del marco local, regional y nacional, y donde ahí el ser humano va a desarrollar el sentido de pertenencia. Va a desarrollar eso el docente, en este caso, en sus estudiantes, el sentido de pertenencia y de una formación ciudadana, que es lo más importante que ellos deben tener en sí ya forjado cuando ya estén terminando sus años escolares, porque así le va a permitir obviamente poder desarrollarse ya afuera con el mundo o con la sociedad en el que él pertenece. Cuando hablamos de la área que tiene que ver con educación para el trabajo, estamos abordando aquí que el alumno va a poder desarrollar sus capacidades, sus conocimientos y actitudes que le van a ayudar a él a insertarse en el mundo, pero en el mundo laboral, en el mundo de trabajo, empresarial, como uno lo quiera llamar, y así va a poder lograr la capacidad productiva empresarial. Este punto, como les digo, es muy importante, porque en las instituciones, al menos en esta modalidad, se quiere forjar en el estudiante que ya salga aprendiendo algo y que él mismo pueda empezar, aunque sea su propio negocio, sea de costura, las chicas, sea de zapatería, los chicos, de chicas manualidades, cocina, repostería, lo que sea. Es el objetivo del diseño curricular básico nacional, que también esta área pueda complementar y reforzar más estas enseñanzas en cuanto a los trabajos que les brinden, que le permitan a ustedes desarrollar esas capacidades y esos conocimientos, pero que tenga que ver netamente con el aprendizaje que ustedes van a tener en la vida de un producto, de un objeto, de algo que le va a permitir al final de su año escolar, de sus años escolares en la institución que les toque pasar, ese aprendizaje sea un producto concreto que les permita defenderse al salir de su centro educativo y al dejar la institución, porque ya habrán terminado, que ese aprendizaje que se ha visto concretado les sirva para que ustedes mismos puedan defenderse abriendo nuevos campos laborales o un mini negocio, una pequeña empresa en su casa o afuera, y les sirva obviamente para generarse ingresos. Por eso es que aquí es el objetivo de que pueda lograrse desarrollar esta capacidad productiva empresarial. Cuando hablamos de la área de educación religiosa, acá estamos viendo con el encuentro del estudiante con Dios, mejor dicho, es poder forjar en el estudiante el reconocimiento, el descubrimiento, el conocimiento, como lo quieras llamar, de él mismo y también de Cristo o de Dios.
pero de esa relación que vincula al ser humano con Dios, que le permite eso, llevar a cabo su formación dentro de una iglesia, dentro de una comunidad de hermanos, una vez que él acepte la invitación del Señor Jesús, ¿no?, de nuestro amado Padre Dios, y que también acepte ser realmente un hijo de Dios con el compromiso de amar a Dios y amar a su prójimo, y así poder construir una civilización de amor. Es mejor dicho, en esta área lo que se quiere forjar es en el lado espiritual del ser humano, que ese lado pues no esté enclenque, no esté anémico, no esté esquelético, sino que también ese lado sea alimentado junto con las áreas académicas que él también tiene que alimentarse, no dejar de lado el creer en un Dios todopoderoso y servirle y reconocer y sobre todo saber quién eres en relación con Dios. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con respecto al marco curricular, que he querido darte unas pautas aquí, quería darte un recorrido de lo que concierne este marco curricular, para que así pues tú mismo te insertes ya, navegues personalmente tú en este currículo, que te va a servir de mucha utilidad si lo lees y empiezas a armar tus propias sesiones de clase, y te darás cuenta que es fácil, que es sencillo, que solamente demanda de tiempo para que tú puedas inclusive prepararte solo para tu examen próximo que te va a tocar enfrentar, ya sea en lo que es ascenso, ya sea en lo que es nombramiento para tus exámenes posteriores. Muy bien, muchas gracias. Conmigo nos veremos pues en un próximo video compartiendo un tema más de este curso tan bonito e importante que vendría a ser este curso de Educación Básica Alternativa. Muchas gracias.